Vamos a estar leyendo la palabra en el día de hoy. Yo le voy a invitar por un momento que usted me acompañe en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 22 y 23. Efesios 4, versos 22 y 23. Cuando lo tengan, usted me puede confirmar con un amén. ¿Lo encontró? ¿Lo consiguió? Amén. Ay, Dios mío, hay un silencio que me asusta. ¿Lo consiguió? Amén. Dios es inmensamente bueno. Vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Vuestra mente. Amén. Hoy yo le he puesto como título a esta prédica, despertando lo eterno que hay en mí. ¿Sabe que en usted hay algo eterno? Cuando usted conoce al Señor, eso eterno se posó en usted. Y le voy a hacerte pregunta y no me la responda sino usted mismo ahí donde está. La primera es, ¿estás haciendo lo que un día le pediste al Padre cuando lo conociste? ¿Estás haciendo lo que un día le pediste al Padre? Segunda, ¿ministerialmente sientes que has avanzado o te has quedado? Tercera pregunta, ¿sientes que puedes dar más de lo que estás dando? No me responda, respóndase usted. La palabra nos habla sobre un despojo, sobre un despojarse, y es dejar todo lo que viene ligado a vuestra manera pasada de vivir, ¿verdad? Y dice, ¿a qué se refiere la palabra? Dice el viejo hombre, aquello que está viciado, aquello que ha arrastrado todo antes de conocer al Señor. Cuando nuestros ministerios empiezan muchas veces a estancarse, o cuando llegamos a la iglesia y decimos, pero es que yo siento que no estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y muchas veces nos frustramos porque vemos cómo otras personas han crecido y nosotros nos hemos quedado estancados. Y no es mal el sentirse así, claro que no. Porque ¿sabes a qué te lleva eso? A despertar lo eterno que hay en ti. Entonces, cuando nosotros muchas veces decimos, Señor, yo quiero que muera el viejo hombre, pero estoy agarrando los vicios que vienen con ellos, entonces lo eterno va menguando y el propósito de Dios se va como enterrando. Entonces, cuando nosotros entendemos que yo fui llamada, que tú fuiste llamado para cosas grandes, lo eterno siempre debe de ir a flote. Siempre. Por eso el Señor nos dice que colocamos la mirada ¿dónde? En lo de arriba. Porque de ahí realmente es lo que importa. Por eso es que la palabra de Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque es que realmente lo que importa y lo que te va a hacer crecer a ti como persona y a mí como persona es lo eterno. Porque las cosas que están aquí, que son naturales, son efímeras. Algún día se van. Tú no vas a estar, yo no voy a estar. Pero lo eterno va a perdurar. Y no es la canción de Darío Gómez, sino lo eterno que viene del cielo. Amén. Ahora, yo voy a hablarle 3 puntos de
prédica, que primeramente me habló a mí, y así es que debe de ser. Y yo voy a invitarlo por un momento que usted me acompañe al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 21. Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Y le he puesto como subtítulo: un hombre natural es llamado a hacer lo sobrenatural. Entonces dice su palabra: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. ¿Qué hacía Eliseo? Araba delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, cuando Eliseo recibe su llamado, está haciendo algo cotidiano. Está arando, está haciendo su tarea, ¿cierto? Algo natural. Pero cuando se le es colocado un manto por parte de Elías, es llamado a hacer lo sobrenatural. Amén. Pero aquí hay dos cosas que hay que entender. Eliseo pudo haber dicho: tengo a mi mamá, tengo a mi papá, ¿quién los va a enterrar? ¿Cierto? Él pudo haber dicho eso. Pero sencillamente él le pidió a Eliseo un momento para despedirse. Y le dijo: yo dejo de hacer lo natural porque voy a hacer lo sobrenatural. Cuando nosotros entendemos que en ti y en mí fue depositado algo eterno para dejar de hacer lo natural por lo sobrenatural, las cosas cambian en tu vida y en mi vida inmediatamente. ¿Sabes? Cuando vemos que Eliseo sigue a Elías, empieza el ministerio de Eliseo. Y empieza a prepararse Eliseo. Pero vemos más adelante, y usted puede estudiarlo en su casa, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cuando Eliseo ora por un niño y Dios lo levanta. Cuando Eliseo ora por una viuda y ser restablecido el aceite para que lo venda. Pero también como Eliseo es usado para sanar un general. Pero también como Eliseo ora por algo natural que es un hacha y sale a flote. Cuando tú entiendes que en ti hay un llamado eterno, todas las cosas cambian. El temor no debe de estar. ¿Sabes? Eliseo, yo me imagino todo el pensamiento que él tenía cuando estaba arando. Sus pensamientos era a lo que circulaba alrededor de él. Pero Dios había visto más allá. Y es lo que tú y yo debemos de ver, un poco más allá. Lo eterno todos los días debe hacerse notorio en la vida del creyente. Siempre. No nos debe dar temor cuando hay circunstancias que te dicen ora. ¿Sabes por qué no debe de haber temor? Porque en ti hay algo eterno. Y no eres tú. Lo que pasa es que lo eterno descendió del cielo, murió en una cruz y resucitó para depositar su esencia en ti en el momento que tú le conociste. Por lo tanto, no debe de haber temor. Por lo tanto, la vida debe de partir en un antes de Cristo y un después de Cristo. Porque es que antes tú andabas en lo natural, pero después empiezas a caminar en lo sobrenatural, como lo fue Eliseo. Y entonces todo empieza a tomar orden. Pero esto no se queda ahí. Diga al que está a su lado, esto no se queda ahí. Esto se pone más bueno. Ahora, vamos al libro de Primera de Samuel,
Primera de Samuel, capítulo 16, del 11 al 13. Y dice su palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso. ¿Era simpático David o no era simpático? Hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? El Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? Pero yo quiero que tú digas en esta hora: vino sobre mí. Diga: vino sobre mí. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Y le he puesto como subtítulo: un hombre con diseño para ejercer lo eterno. Tú eres un diseño para ejercer lo eterno. Tú no eres copia barata, tú eres un diseño original. Aunque Satanás muchas veces quiere hacernos ver. ¿Usted recuerda la Barbie original? Que muchas niñas lo pedían, que tenían coyuntura, Karen, que tenía. Pero usted recuerda las Barbie que salieron después, que eran así, que la cabeza, la frente estaba apagada y usted le tocaba el pelo y se caía. Satanás muchas veces quiere que nosotros nos veamos como una copia barata. Pero ¿sabe? Cuando venga eso, diga: yo soy un diseño original. Cuando Dios te estaba formando, Dios se tomó su tiempo. Es que Él no te hizo a la ligera. Es que Él no te hizo corriendo. Él te hizo segundo a segundo perfecto, para depositar en ti lo eterno y que tú pudieras ejercer lo eterno. Tú tienes un diseño original. Entonces, aunque ante los ojos de la gente, aunque ante los ojos de la familia, y dime quién es el primero que te da duro cuando tú conoces a Cristo. Déjeme decirle, la amada iglesia, que yo no sé entonces si a mí fue porque la familia es la que primero te da duro. La familia. Cuando tú dices que tú eres cristiana o eres cristiano, dice: ahora sí, lo perdimos, se volvió y se metió a loco. ¿Cierto? En mi caso, cuando yo conocí al Señor, a mí me gustaba mucho el baile. Y me gustaba mucho tirar pases. En cualquier parte yo me ponía a bailar. Y en mi casa había un equipo de sonido. En ese entonces nos sentían los parlantes, que lo traje de nuestro hermano vecino país de Venezuela. Y sonaba bello, como dijo el argentino, bello. Y yo estaba acostumbrada en mi casa, y ahí tengo a mi hija por testigo, a colocar champetas. Aquí no sabe qué fue lo primero que me dijo mi esposo cuando yo me convertí al Señor. Y tú sí será que vas a dejar de escuchar las champetas. ¿Saben? En el momento yo dije: me la pusiste difícil. Pero entonces entendí que si el Señor me había llamado, no era para avergonzarme. Que el Señor, si me había llamado, era para hacer de mí una nación grande. ¿Y a quién no sabe qué pasó con ese equipo? Ese equipo se dañó. Me acuerdo tanto que yo tenía una memoria, y yo descargué muchas alabanzas. Y cierto día corregí a mi hija, y mi hija me botó: habla Jehová, y mi hija me botó la memoria. No pude escuchar más alabanzas y se dañó el equipo. Y muchos dirán: para la honra y gloria de Dios se dañó el equipo. No, se dañó. Porque es que cuando Dios ve que hay algo que te está entorpeciendo el propósito, sencillamente lo quita.
Más nada. Entonces, ante los ojos de la familia de David, él no tenía el prototipo para ser rey. Él no lo tenía. Porque mire que en ningún momento, si usted lee la palabra, ni la mamá, que recuerda a todos los hijos, o dígame qué mamá no recuerda cuando va a servir la comida. A todos los hijos. ¿Cómo no recordar a un hijo en un evento que nosotros lo leemos hoy y nosotros lo leemos como algo, pero era un evento? Estaba Samuel en la casa de Isaí. Samuel era un profeta muy renombrado en ese territorio. Estaba pasando algo, estaba aconteciendo algo. ¿Cómo yo no acordarme de mi hijo? Sabes, ante los ojos de los papás de David, él no tenía ninguna oportunidad. ¿Y sabe por qué? Porque ellos decían, es que David es pequeño, David no tiene la altura, no tiene el porte. Pero él tenía las mejores características. Y pregúnteme el por qué. Pero pregúnteme todo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que había diseñado a David. Por lo tanto, el Señor sabía que las características de David eran muy distintas a las de sus hermanos. Y que él sí podía ejercer lo eterno. Tú puedes ejercer lo eterno. Solamente basta creer y todo va a suceder. Cuando tú crees que Dios va a hacer cosas grandes a través de ti, el mar se va a abrir. Pero si no lo creemos, sencillamente nada pasa. Yo me acuerdo tanto, cuando yo empecé la alabanza, una mujer me dijo, me tocaba liderar ese día, y cada vez que me tocaba liderar, y aún me da ese pánico, mis piernas empezaban a temblar. Y yo me acuerdo que esa mujer, Luz Miriam, me dijo, o te crees corista o te crees salmista. Tienes dos opciones. O cantas como corista o cantas como salmista. ¿Qué eres tú? Y ahí donde está Saidi, esa pregunta empezó a darme. Yo no quería que el pastor subiera a abrir el servicio. En ese entonces el pastor era el que abría el servicio. Yo no quería que el pastor... Yo decía, ay, ¿cómo voy a cantar? ¿Como corista o como salmista? Pero ese día entendí que yo tenía que creer, primeramente yo, el llamado que Dios me había hecho. Muchas veces nosotros no creemos que Dios nos llamó para cosas grandes. ¿Sabes? Muchas personas, hay una chica en Facebook que dice que a ella le gusta ver videos donde hablan de la palabra, y yo decía, pero ¿por qué ella no lo hace? A veces nosotros nos conformamos con ver los milagros que hacen otros, pero ¿por qué no los haces tú? ¿Por qué no avanzar? Alguien en noviembre me decía, Claudia, pero ves y habla. Yo decía, yo no voy a hablar con hombre, porque es que yo la gloria no se la voy a dar al hombre, yo la gloria se la voy a dar a Dios. Si a mí me llaman o no me llaman, bendito sea el nombre de Dios. Pero yo no voy a hablar con nadie, en que nadie me palanquee para decir, es que ella está aquí, es gracias a mí. Es que si yo estoy en un lugar es porque a Dios se le plació llevarme ahí. Porque yo he creído en un Dios sobrenatural que puede hacer de mi vida para bendición. Amén. Entonces, cuando David es ungido, yo me imagino la cara de los demás. Y yo me imagino la cara de la mamá. Anda, a mí se me había olvidado mi hijo. Pero era el propósito que pasara. Ahora vamos, ahí acompáñeme ahí mismo en el 17, 46 al 51. Estamos en Primera de Samuel 17, del 46 al 51. Y una historia que toda la iglesia debe de conocer. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá
que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró a la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó ¿qué? Con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Ahora, ¿en quién creó David? En Jehová. Él proclama una verdad. Él empieza a declarar lo que iba a pasar. Él empieza a creer que si sobre él se había puesto un espíritu de Jehová, ya él no andaba solo. No había Goliat que se iba a levantar en contra de David. Porque entonces yo me imagino, y ahí no pasó mucho lapso de tiempo, porque cuando David fue ungido, yo me imagino que recordó que yo fui llamado para cosas grandes. Sabes, era un hombre muy alto y David era pequeño. Cualquiera pudo haberse atemorizado con aquella situación. Mas David empieza a declarar, empieza a decirle: hoy tú vas a caer en mis manos. Aunque tú vengas contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Dios. Sabes, David pudo haber confiado en su honda, pero él creía en el que había formado la honda. Nos toca a nosotros creer y avanzar. Muchas veces nos podemos dejar atemorizar, claro que sí. Porque es que Satanás va a empezar a decirte: tú no lo puedes hacer. Tú no eres capaz. Tú no eres capaz de hacerlo. No, síguelo viendo en video. O síguelo escuchándolo. Que tú vayas a hacer eso, no lo puedes hacer. Pero déjame decirte hoy, amada iglesia, que tú sí lo puedes hacer. Tú sí puedes hacerlo, porque ya cuando el Señor decía hecho está, era porque ya estaba. Porque cuando tú conociste al Señor, no lo conociste nada más por conocerlo. Tú fuiste dotado o dotada con lo eterno, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Algo que permanece para siempre. Y déjame decirte algo, que nosotros muchas veces decimos: es que desde que conocí al Señor, yo no sé, hasta meme hay eso, que uno de las mejores guerreras, Dios lo busca. Y hay memes que dicen: me voy a esconder porque en este 2026 Dios está buscando sus mejores guerreros. ¿Cierto que sí? Hay muchos memes sobre eso. Pero déjame decirte que a medida que tú quieras que Dios desarrolle lo eterno en ti cosas van a pasar sobrenaturales. Ya tú no vas a poder ver lo natural como natural. Tu visión va a ir un poco más allá, a lo sobrenatural. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Y es un verso que me encanta, de verdad me encanta. Dice: pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y qué pasará? Hasta lo último de la tierra. Ahora mi pregunta es: ¿tú has recibido al Espíritu Santo? Santo. ¿Tú has recibido al Espíritu Santo? Por lo tanto, en ti se ha depositado el poder.
Por lo tanto, hay que avanzar y creer. Cuando hay algo que quiera detener a que el propósito de Dios se desarrolle en ti, tú tienes que decir: yo tengo el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, nada podrá hacerte frente. El pueblo de Israel, a pesar de que muchas veces pecaba uno tras de otro, porque sabes, Satanás quiere usar el pecado para que tú digas: es que yo no puedo más, es que yo no merezco que Dios haga nada por mí. El pueblo de Israel, a pesar que llegaba un pueblo y caminaba sobre los dioses, en el momento que él clamaba, Dios respondía y Dios hacía. Dios peleaba por él. Cuando el enemigo quiera venir a perturbar tu mente con decir: es que, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? Si es que tú mira lo que hiciste, dile: no, Redentor tengo y pagó un precio por mí en la cruz. Y tienes que decirle y creerte: yo sé que no soy perfecto, pero caminando con Cristo alcanzaré la perfección del varón perfecto, como dice su palabra. Porque imagínate que en la iglesia lleno de puros perfectos. Oh, reverendo pastor Martín, eminencia. Todo, ¿cómo nos saludaríamos? ¿Cómo nos miraríamos? Oh, hermana Yanis, vea, excelente. O sea, somos imperfectos. Todos los días pecamos. ¿O quién no peca? Todos los días pecamos. Pero ¿sabe lo que realmente importa? Que usted se acerque confiadamente ante el trono de la gracia. Porque por algo fue roto el velo, para que usted tuviera, y yo, ese paso libre para poder llegar ante el Padre y decir: Señor, he fallado, pero aquí estoy. ¿O será que usted cree que el Señor no sabe que usted y yo pecamos? Obvio, si somos su diseño. Lo importante es reconocer nuestra falta. Por último, vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer una historia del verso 43. Pero vamos a leerlo del 49. Cuando estén en su casa, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, ¿tu hijo qué? Tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: ¿tu hijo qué? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahora, el hombre pudo haberle dicho al Señor Jesús: no, vamos a la casa, yo estoy más tranquilo que tú le impongas la mano y lo sanes. Pero ¿qué hizo el padre? Miren, lo que somos padres aquí, entendemos la angustia que pasamos cuando un hijo se enferma. ¿O no, pastora? Uno muchas veces quiere estar en el lugar de ellos. Yo me imagino a este hombre angustiado buscando a Jesús. Pero cuando Jesús le dijo: ve, que tu hijo vive, sencillamente él fue y creyó. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, Dios me ha dicho: hazlo? ¿Y lo hemos hecho? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a una palabra que Dios nos ha dado a decir: hazlo, ora?
Pero muchas veces por el temor al que dirán o que van a decir de mí, no lo hacemos. Pero déjame decirte una cosa, amada iglesia. El que te dio la palabra no fue el hombre que te va a mirar mal. El que te dio la palabra es el Dios eterno, que ha depositado su confianza en ti. Entonces, este hombre entendió cuando él empezó a preguntar a sus siervos a qué hora. Él le dijo a las 7. Entonces él entendió, él relacionó. Pero usted se imagina si ese hombre se hubiese quedado allí, ¿hubiese ocurrido el milagro? No. La fe es la que activa el milagro. Cuando tú crees, cuando tú le crees a Dios que en ti hay algo eterno, entonces las cosas van a tomar otro rumbo. Y no te va a importar cómo el hombre pueda mirarte o lo que el hombre va a pensar de ti. Que me digan loca, pero soy loca con Cristo. Que me digan incoherente, no importa, son incoherentes, salva. Sencillamente hay que creer. Cuando Dios te llame a imponer una mano, hazlo. Cuando Dios te llame a declarar una palabra, declárala. Cuando Dios te llame a ir donde alguien y hablarle, háblale, que Dios te va a usar. Y aunque el enemigo quiera decirte, es que tú no lo puedes hacer, es que tú no sabes hablar, es que Moisés podía hablar. La palabra dice que era tardo para hablar, pero le puso a un Aarón. Entonces nos toca a nosotros creer que lo eterno habita en nosotros. Hay una bella historia que habla de un árbol que se crecía en medio de una selva. Y pues su especie era de crecer infinitamente y vivir más de 100 años. Cuando ese pequeño árbol empezó a crecer y empezó a ver cómo las nubes se movían, cómo las aves volaban, él decía: yo quiero ver esto para la eternidad, yo quiero ser eterno. Yo no quiero que más de 100 años podrirme y no servir para nada. Yo quiero estar siempre en la eternidad. Y cada vez que pasaba el guardabosque escuchaba y le preguntó: yo siempre te escucho el susurro al decir que tú quieres ser eterno. ¿Tú quieres ser eterno? Le dijo: sí. ¿Tú tienes el método para yo ser eterno? Y le dijo: sí. Pero tienes que decir que sí cuando el guardabosque venga a talarte. Le dijo: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo tú me vas a talar si es que yo quiero permanecer aquí por la eternidad? Le dijo: te voy a dar un día para que lo pienses, mañana vengo con el guardabosque. Y él toda la noche empezó a meditar eso. Oye, pero ¿cómo este hombre habla con tanta incoherencia? Si yo quiero es vivir y él me va a cortar. Cuando llegó el guardabosque le dijo: ¿pensaste lo que te dijo? Y él le dijo: sí, porque me voy a arriesgar. Cuando él sintió aquella motosierra que lo iba talando, él dijo: hasta aquí llegué. Y empezaron a sacar aquellas tablas finas. Y un músico le dijo: yo quiero que me regales la mejor tabla que tengas. Y se la vendieron. Hicieron un violín. Y aquel violín lo metieron en un estuche por muchos años. Y aquel pedazo del árbol decía: si este era lo eterno, no sé dónde está. Pero un día aquel baúl se desempolvó y unas manos con un arco empezaron a tocar una melodía. Y dice que aquellas hebras que pasaban por la tabla empezaban a brillar.
Y aquel violín empezó a entonar una canción que generación a generación fue cantada. Entonces él entendió que sí fue diseñado para la eternidad. Así Dios quiere usarte como ese violín. Que tu generación recuerde que tú fuiste llamado y portador de lo eterno. Que cuando tus nietos hablen de ti, cuando tus bisnietos hablen de ti, o que tus hijos hablen de ti, diga: yo quiero ser como ella. Yo quiero ser portador. Yo quiero que Dios me use. Que así como en la Biblia se habla de Pablo, se habla de un Timoteo, tu generación puede hablar de ti. De una persona que creyó en lo sobrenatural. Dejó de creer en lo natural para creer en lo sobrenatural. Amén. Hay un desafío muy grande en la iglesia de Cristo. En estos últimos tiempos, cuando el enemigo quiere apagar la voz del Espíritu Santo, pero Dios dice que así como lo hizo allá, también lo va a hacer. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Sabe? Yo siempre le oro al Señor de una manera descabellada. Y le he dejado de orar así por los sofocos que he pasado con el Señor. Pero un día le oraba al Señor. Le decía: Señor, yo quiero ver. Yo quiero que tú me permitas ver a un paralítico levantarse de una silla de ruedas. Señor, yo quiero verlo. Señor, yo quiero ver a un muerto levantarse. Permíteme. Hermano, y esa era mi oración, y esa es mi oración. Y Claudia hacía ayuno por esa respuesta. Y aquí no saben por quién me tocó orar. Por mi mamá. José llega a mi casa llorando que mi mamá ya no respiraba. Y yo empecé a gritar como loca. Y yo empecé a gritar mi mamá en medio de la pandemia, en medio del COVID. Y yo decía: Señor, ¿tú por qué lo permitiste ahora? Y el Señor me trae: ¿no me decías que te permitiera orar por un muerto? Ora. Y yo empecé a clamar por mi mamá en esa hora. ¿Cómo? No sé. Pero Dios hizo la obra. Entonces, cuando tú entiendes el poder de Dios, no hay gigante que quede de pie. No hay gigante que quede de pie. No hay cerradura que va a quedar cerrada. No hay cadena que no se va a romper. No hay sanidad que no va a suceder. Cuando tú entiendes el poder del Cristo resucitado, cosas grandes van a pasar en nuestra vida. Amén.